ser pero de primera, un conversatorio bellísimo. Bueno, ojalá. Bien, por supuesto que sí. Yo estoy como muy ansioso y hasta diría como un poco temeroso, me da hasta como vergüenza y un poquito de miedo. ¿Por qué? Y pues soy un poquito así. No, Si me no. permites un segundito, voy a sacar la pantalla. A ver, estás compartiendo, dejar de compartir pantalla, porque si no voy a tener. Ahí está, uy, ahí veo un montón de gente. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andás, Bueno, Ale? Hola, bien, ¿cómo profe. están? ¿Cómo Hola. andan? ¿Cómo Hola. van todos? ¿Bien? Hola, Bienvenidos. Ale. Está Flavia, Todos está sanos. Alejandro. Ana Inés Ferrarese, se nos ha sumado un montón de profesores. Ahí está Eduardo González. También, qué bueno esto. Hola Julieta, hola Leticia. A un Hola, montón de Ale. gente que tenemos acá. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola, Hoy profe. Joana, Sonia, José, Fabiola Pereira, hay un montón de gente dando vuelta. Hola, Qué hola. bueno esto. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de ser un poquito respetuosos, sabemos que hay mucha distancia y mucha cambio de horario, entonces vamos a intentar ser un poquito respetuosos tanto de Claudia como de nosotros, ¿Esta es la escala? y vamos a hacer una pequeña introducción. Antes de iniciar todo, les voy a pedir a todos los asistentes de poder silenciar los micrófonos, ¿sí? Así la conexión es mucho mejor, nos podemos escuchar más claramente. Si alguno quiere dejar la cámara prendida no hay problema, sino también podemos apagar la cámara. Lo importante en este momento es poderla escuchar a Claudia Fontes. Así que bueno, ¿iniciamos? Iniciamos. Bienvenidos, bienvenidos al primer conversatorio del ciclo del arte y sus protagonistas. El grupo de carreras de artes visuales de la Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo Mendoza, tiene el agrado en este momento, el honor, el placer y el orgullo de presentarles a Claudia Fontes. Muchos de ustedes dirán, Claudia Fontes, a ver, quiero saber un poquito más. Nacida en Argentina, Claudia reside en Inglaterra hace 17 años. Estudió artes en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires. Recibió becas de perfeccionamiento profesional de la Fundación Antorchas, artista residente de la Rijksakademie de Ámsterdam, en los Países Bajos, donde trabajó bajo la tutela de artistas como Michelangelo Pistoletto y otros. Yo quise nombrar a Pistoletto porque es un artista que me encanta. Muestra su trabajo desde 1992 y obra de Claudia Fontes pueden encontrar en las colecciones del Malva, del Mamba, del Macro en Argentina, en colecciones privadas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Australia. Seguramente han visto obra de Claudia antes, es una de las ganadoras del Premio Parque de la Memoria en 1999, con su obra Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez. Es esta obra que está emplazada de manera permanente sobre las aguas del Río de la Plata en Buenos Aires, como parte del memorial construido en homenaje a los detenidos y desaparecidos en la Argentina. No es su única obra pública, también tiene obras en el Parque Escultórico del Fraser en Londres, en la Documenta 13 de Kassel, y en numerosas ferias internacionales. Más recientemente, Claudia Fontes fue la representante argentina en la 57 Bienal de Venecia, en 2017, representándonos con El problema del caballo, problema que nos trae hasta aquí. Hasta este momento. De todas maneras, también quiero contarles que en 2018 fue elegida como una de las 7 artistas curadoras de la 33 Bienal de San Pablo en Brasil. En 2020 fue nominada para presentar una propuesta para Keep Line Flying, y en el 2021 tendrá su primer solo show en Londres con Cecilia Brunson Project. En la obra de Claudia Fontes tenemos capas de significado histórico, material y político que surgen en una relación entre la especie humana con la naturaleza. Al tener en cuenta la agencia de piedras, animales, plantas y humanos con quienes comparte su hábitat, hace emerger imágenes, historias y conceptos en forma de esculturas, dibujos e imágenes en movimiento que evidencian esa relación. Si bien su trabajo abarca prácticas muy diversas como textiles, video, dibujo, su foco principal está en entender el espacio, trabajando por lo general en ambos extremos de la escala de tamaño. Fontes valora el hacer como un proceso de pensamiento y percibe cada material como si fuera un animal,
cuyo comportamiento necesita ser entendido para que se produzca una colaboración mutua. De todas maneras, ustedes no me han venido a escuchar a mí, han venido a escuchar a ella. Claudia Fontes, bienvenida y muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Con ustedes, Claudia Fontes. Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, la verdad que la expectativa pesa un poco, pero vamos a arrancar. Mi idea era, o sea, me han pedido que hable de muchas cosas, pero principalmente del problema del caballo. Me dijeron que había una hora, entonces yo lo que hice fue preparar una presentación de unos 40, 45 minutos, porque me parece importante dejar tiempo para preguntas, y antes de comenzar esta charla veníamos hablando con los organizadores que si el que tenga ganas, ahí está. creo que hay micrófonos abiertos. Hay un micrófono abierto. ¿Quién es el que tiene el micrófono abierto? Lo silencio ya. El que tenga ganas de hacer preguntas hacia el final, y mientras haya interés, yo no tengo problema en extender el tiempo. Bueno, así que voy a comenzar a contarles este proyecto que les interesaba tanto. Voy a empezar haciéndoles yo una pregunta a ustedes, que quería saber, me la pueden contestar al final, pero a mí me causa curiosidad de por qué les interesa tanto. Pero bueno, ahí vamos. El problema del caballo es un proyecto que yo preparé para presentarme, para presentar como una propuesta a la Dirección de Cultura de la Cancillería Argentina en el año 2016. Por primera vez hicieron intentaron democratizar la selección de los artistas que van a Venecia, que generalmente eran elegidos de una manera a dedo, realmente nadie sabía muy bien por qué iba tal persona, con tal curador, etc. Lo que hicieron en el 2016 es que por primera vez juntaron a todos los curadores vivos de bienales anteriores, que eran 9, y esos 9 curadores hicieron una lista de artistas, y de esa lista de artistas se produjo una lista corta de 8 artistas, creo que éramos, o 9, a los cuales nos pidieron un proyecto, y de esos 9 proyectos el mío fue seleccionado. Así que así fue como yo terminé en Venecia. Bueno, podemos empezar quizás mostrándoles, cuando tuve que pensar en este desafío, Alejandro, quizás podemos... Sí, estoy viendo a ver si lo podemos correr. La próxima con las flechitas, ¿no? Estoy con las flechitas. Ah, Pero... no corre. Ahí está. A ver, Ahí está. ahí está. Bueno, para quienes no hayan estado, este es el pabellón argentino en Venecia, en el Arsenale de Venecia. Quizás han escuchado mucho esas palabras, pero no entienden qué son. El pabellón simplemente es un espacio que se le asignó a Argentina cuando Argentina decidió tener su propio espacio permanente dentro de la Bienal, en Comodato, creo que son por 50 años. Y lo que nos tocó es un espacio en el cual el Arsenal, o sea, la Bienal se hace en 2 lugares principales en Venecia, en los Giardini, que son los jardines, y muy cerquita, 10 minutos de caminata, en este edificio histórico del siglo, creo que es 12 o 13, según qué parte del edificio, que se llama el Arsenal, que es un edificio que tiene una historia interesante, es donde se construían los barcos que salieron en las cruzadas, en los principios de la expansión colonialista. Entonces todo el edificio tiene una estructura muy larga, como un inmenso pasillo donde se podía construir un barco en 2 días, desde el comienzo de la cordería, que es el edificio principal, hasta dejar el barco 2 días más tarde en el agua. O sea, es como el antecedente de la producción en línea fordiana, con la que se funda el capitalismo. Y específicamente este espacio, que es el pabellón argentino, era el lugar donde se fabricaban las balas de cañón que iban en los barcos. Bueno, este edificio, como les digo, es de esa época. Tiene una parte moderna, que es lo que se ve allá atrás a la izquierda de la pantalla,
fue acondicionado por el arquitecto Clorindo Testa como sala de exposición. En el piso de arriba están los pabellones de Perú, Australia y otro país que no me acuerdo, y al lado tenemos el pabellón del Vaticano, estos son como pasillos largos, es un espacio de 47 metros de largo, por 10 de ancho, por 5 de alto. Bastante difícil porque, como ustedes ven, está intervenido por columnas, y muy complicado porque al ser un edificio histórico, creo que es patrimonio de la humanidad, no se puede poner ni un plástico ni una cinta de enmascarar, o sea, no se puede tocar. Con lo cual todo lo que se haga allí dentro tiene que ser autoportante, no puede tener cimientos, no puede estar colgado, bueno. Y hay que hacer unos cálculos de ingeniería bastante específicos porque Venecia es una ciudad que se mueve, que se está hundiendo, donde no hay un solo ángulo recto en toda la ciudad. Así que tiene sus propias complicaciones, pero desde el punto de vista visual se presenta con esta perspectiva muy limpia, digamos, y el espacio ya está como compartimentado por estas columnas. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Esta es la parte de atrás, que les decía que es más angosta, y las bases de la invitación del concurso decían que teníamos que usar todo el espacio, o sea, no valía cancelar una ala, digamos. Así que bueno, esas fueron las condiciones con las que yo tuve que trabajar. Lo segundo fue, para mí fue ir al espacio, con la ventaja de vivir en Europa. Fui a visitar el espacio que estaba todavía con la Bienal de Arquitectura, o sea que no lo vi vacío, pero sí pude empezar a leerlo. Todo lo que yo les voy a contar ahora no es mi interpretación de la obra, sino que es mi proceso creativo, es decir, cómo yo termino haciendo lo que termino haciendo. Lo que no quiere decir que el espectador tiene que saber toda esa información, ni que yo pretendo que toda esa información se lea cuando uno lee la obra, se pueden leer muchas otras cosas. Pero lo que yo les voy a contar es como el ADN de la obra, la genealogía que yo le armé en base a la información que yo junté desde lo material. Es muy importante en toda mi obra la materialidad de mi obra. Y la agencia de esos materiales, es decir, ¿qué están los materiales diciendo o queriendo decir cuando uno llega? Porque yo considero que en toda obra es de sitio específico, y esa especificidad tiene que ver con un texto que esté inscripto en ese espacio, aunque el espacio esté vacío. Si pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, bueno, hay tres materiales. Esta es una de las entradas desde el pabellón del Vaticano. Cuando yo fui, o sea, cuando finalmente fui, porque ya quedé seleccionada a ver la sala vacía, y entonces me interesaba mucho los recorridos del espectador, ver las ventanas por las que se entra ese texto, cuáles eran esas perspectivas, entonces me interesaba mucho las puertas, y como les decía, de los materiales, principalmente ese edificio está construido con madera, ladrillo y hierro. Un edificio construido con esos tres materiales en el siglo XII-XIII necesariamente necesitó una fuerza que no era humana, si podemos pasar, y es así como apareció en un principio la idea del caballo, o sea, la imagen del caballo. A mí me empezó a obsesionar con un caballo ahí adentro. Luego, entonces, aparte de la especificidad del edificio, me empecé a fijar en la especificidad de la invitación, es decir, yo estaba invitada no a participar de la Bienal de Venecia en la muestra general que hace el curador, sino a representar a Argentina. Entonces, bueno, por un lado, pensar cuál es el problema de la representación, que este trabajo aborda desde distintos puntos de vista, cuál es el trabajo, qué es la idea de nación, que es representar a una nación. Eso ya me lleva directamente a la historia de los estados modernos y el surgimiento de las naciones, y las fábulas o narrativas construidas, que siempre son ficticias, construidas alrededor del nacimiento de una nación para fundarla. Y eso me llevó a averiguar, bueno, ¿cuál fue la primera obra de arte con la cual Argentina
se proyectó internacionalmente como nación. Y eso me llevó a La Vuelta del Balón de Ángel de la Valle, que es un cuadro que está en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Este cuadro fue encargado justamente por la Cancillería Argentina en 1892. La invitaron a Argentina a participar de una exposición internacional en Chicago, de esas exposiciones internacionales universalistas que se hacían en el siglo XIX y a principios del XX. Y entonces Argentina tenía, básicamente lo que estamos viendo acá es una estrategia de marketing. Argentina tenía que dar una imagen como nación hacia los países ricos para poder intervenir en los mercados internacionales, ¿no? Entonces contrataron a Ángel de la Valle y le dijeron, necesitamos que hagas un cuadro que nos represente. Argentina venía saliendo de un proceso que se llamó la campaña al desierto, que ustedes saben que fue el primer genocidio argentino. Entonces, lo que de la Valle representó fue, de alguna manera se mostró este cuadro, en realidad se mostró una instalación, la llamaríamos ahora. Se mostró este cuadro junto con bolsas de granos, que Argentina era capaz de exportar. Se la presentó como un país que ya había dominado a la barbarie, y que ahora era un país, esta guerra, este rapto de la cautiva que demuestra el cuadro, se explicaba que esto había terminado, que éramos capaces de representarlo, y por lo tanto ya éramos un país pacífico y confiable donde invertir. Si les suena parecido, o sea, creo que Argentina sigue en esa búsqueda de cómo representarse en el exterior para ser confiable. Yo entonces con el cuadro este fue una de las referencias, me interesó el caballo blanco en la mitad del cuadro, y me interesó porque lo que pensé fue en una lectura, si quieren, feminista de este cuadro, o poshumana en realidad. Poshumana creo que sería más acertado el término, en la cual pensé en todos los personajes que no pidieron estar allí, es decir, eliminé a todos los varones que están tomando las decisiones que están tomando en esa escena, y me quedé con el caballo. En un momento había pensado en el perro también, y en la cautiva, que está completamente desactivada en este cuadro. Y lo que hice fue, bueno, con estos personajes yo voy a activar una escena. Si seguimos, creo que no se puede utilizar un caballo en el arte sin hacer referencia a la larga historia de la escultura ecuestre, y la escultura ecuestre como artefacto, como dispositivo que cementa la cultura patriarcal, sin la cual no se podría haber fundado los estados. Entonces siempre está el héroe, que generalmente, muy generalmente, es masculino, es vencedor, que está arriba de un caballo. Y el caballo también me interesaba como la presa por antonomasia, ¿no? O sea, el animal que el hombre domesticó para transformarlo en máquina. Toda la revolución agrícola del neolítico, cuando los humanos nos volvimos sedentarios, se podría decir que fue uno de los comienzos del capitalismo, en el sentido que comenzamos a acumular, porque podíamos cultivar, podíamos acumular, podíamos cocinar. Todo eso hizo que mutáramos del nomadismo al sedentarismo, y que cambiara nuestra relación con la naturaleza. Entonces, para mí el caballo es una bisagra muy importante de muchos momentos históricos. También me interesa qué pasa con el caballo ahora, donde no hay más espacio para caballos, en Europa se los están comiendo, la gente con la crisis de la pandemia, igual esto todavía no había sucedido la pandemia, pero ya pasaba, ¿no? Con la crisis económica es muy difícil de mantenerlos, ya no se los usa como máquinas, y entonces por lo tanto hay que descartarlos. Bueno, perdón, si volvemos a la imagen de la escultura, del monumento este es el monumento, esta es la Plaza San Martín en Buenos Aires, con una escultura que ustedes en Mendoza conocen muy bien, porque en la Plaza San Martín de Mendoza está exactamente la misma escultura. Y esta fue la primera escultura
que se le hizo al general San Martín. Los chilenos, la hicieron los chilenos, increíblemente, siempre con esta rivalidad que tenemos con el Estado vecino, la hizo un escultor francés, Dumas, Domá de apellido. Y entonces cuando los chilenos la inauguraron, Argentina dijo, nosotros tenemos que tener una copia, rapidito, mandaron a hacer una copia, cambiaron algunas cosas de la posición del caballo y de el brazo de San Martín, que en la versión chilena tiene una bandera, etc. Lo interesante de esto, y en términos de representación, es que después esta fue la escultura que quedó también como fundacional del Estado argentino, porque hay 57 copias de esta escultura por todo el país. 13 en países extranjeros, se la regalaba como souvenir a potencias extranjeras que venían de visita. Quedó como un emblema, y me interesa mucho esto de la repetición de la copia, como si fuera un virus que se extiende por todo el país, para cementar, digamos, las bases de la fundación del Estado argentino. Y la que ustedes tienen en Mendoza, es muy interesante el tema de la copia, porque la que ustedes tienen en Mendoza es una copia de la que está en Santa Fe, que fue la primera. Es decir, se iban haciendo como si fuera un teléfono descompuesto de copias de ese original primero que estaba en Buenos Aires. O sea, habla mucho también de la circulación de las ideas políticas en Argentina, digamos, de Argentina, de Buenos Aires como puerto, y a partir de donde se distribuye, digamos, este emblema de nación. Bueno, seguimos. Yo vivo acá, esto queda como a 5 minutos de mi casa, porque también es parte de mi texto, digamos, y de mi contexto. Vivo en una zona semirural, si seguimos, donde es muy común ver caballos. La próxima. Así que empecé a buscar un caballo, me hice amiga de Welsh, que es este caballo. Seguimos. Están acá cerquita, en un potrero, los fui a medir, a tomar, era el primer caballo que hacía en mi vida, el primero y el último. Esta es mi amiga La Carol. imagen se ve muy grande, perdón. ¿Les pasa a todos? A mí se me ve perfecto. A mí también se ve bien. No, se ve bien. Ok. Se ve excelente. Lo que les decía es que este es Welsh, el caballo que sirvió de modelo, ahí lo estamos midiendo, y Caroline es la que lo cuidaba. Caroline es importante porque luego Carolina aportó el cuerpo, digamos, hizo de doble cuerpo para la mujer de la instalación que les voy a mostrar. Esto es un boceto que hice yo en plastilina de Estanislao, mi hijo, en cuclillas. ¿Seguimos? Y acá está Estanislao cuando era más chico, ahora ya es muy grande para subirse a la mesa igual. En la mesa, o sea, lo que les quiero contar realmente es la cocina. O sea, esto es mi casa, el tipo subido a la única mesa que tenemos en la casa, y yo tomándole medidas y copiándolo. Este es mi taller, esto también creo que es importante decirlo, esto es el taller y nada más que esto. O sea, después tuve un taller un poquito más grande, ahora me hice un taller en el fondo de casa, que es un poquito más grande, pero todo se hizo acá. Eso que ven ahí es el caballo, que es el caballo que hice yo, es decir, yo hice un modelo del caballo de 1 metro de altura, que luego se escaneó, después si están interesados les hablo un poquito de la parte técnica, luego se escaneó y se agrandó de una manera, bueno, con la tecnología 3D. Entonces, lo que yo pensé fue en hacer esta escena, que consistía de 2 figuras humanas, esto es el boceto, digamos, que yo presenté en mi proyecto, 2 figuras humanas, el caballo, una sombra de ese mismo caballo desintegrándose que se iba a proyectar sobre una pared, y unas 400 rocas que iban a estar flotando en el aire, que son las que iban a formar la sombra en la pared cuando uno se posiciona en el punto de vista del chico. Bueno, seguimos. Me fui a buscar piedras, las piedras se hicieron haciéndole un molde a piedras
que alquilé aparte, fue muy gracioso. Son piedras que venden para jardines, yo qué sé, para paisajismo. Las alquilé, le hicimos moldes y las devolví. Ese fue el... Si seguimos. Tanto la figura de la imagen femenina como masculina se hicieron escaneando los cuerpos de Stanislava y Karolín directamente, es decir, yo no modelé más que las maquetas. Fue como un trabajo un poco como dirección de cine o teatral, en la cual a uno le pide a los actores ciertas poses, pero también cierto estado corporal. Esto es, con el escaneo que se hicieron de las figuras humanas, luego se hizo un mecanizado en CNC, y sobre eso se hizo un molde. Acá están preparando el original de poliuretano expandido para poder hacer un molde, y el molde luego se vació en resina y polvo de mármol. Si seguimos, por favor. Esto lo pongo porque muchas veces me preguntan, este es el caballo, el cuerpo del caballo en 2 partes, que también es el mecanizado del caballo. Si seguimos. Y un poquito les puse el proceso de construcción porque a la gente le interesa. Se armó como se arma un mueble de esos que venden. Tenía como un sistema interno donde las piezas iban encastrando. Si seguimos. Este fue el día que le pusimos la cabeza, los ojos. Si seguimos. La próxima. Y finalmente la mujer, que fue un momento muy importante porque, como ven, era de noche ya, y hasta ese momento no sabíamos si iba a funcionar o no. Lo que ustedes tienen que entender es que esto es un arco, que después lo medí, y es un arco áurico, de número de oro, en que el caballo y la mujer, el peso está balanceado de tal manera que el peso de la cola hacía que el caballo no hiciera esto o esto, ¿sí? No sé si están viendo la pantalla, es decir, que no pivotara. Así que hasta que no fueron un montón de cálculos, pero hasta que no los pusimos juntos no sabíamos si eso iba a suceder. Y sucedió. ¿Seguimos? Llegamos a Venecia, nos encontramos, sigo explicando la cocina, nos encontramos con otro problema, que fue que como yo había tomado las alturas del piso al techo en el punto de las piernas de la mujer y en el punto de las patas de atrás del caballo, y medía exactamente lo mismo. Claro, lo que yo no medí es que en realidad esas medidas iban en declive, el suelo iba en declive. Entonces, cuando pusimos la mujer, quedó flotando en el aire. Momento de pánico, en el que le cortamos las piernas, las pantorrillas, y se las estiramos. Quedó muy bien en términos de proporciones, pero bueno, les cuento para que, nada, fue un día que una de las tantas noches sin dormir de esta obra. Como les decía, el peso de la cola terminaba de balancear el peso de la mujer del otro lado. Esta era la vista principal, se entraba desde atrás del caballo. Esta era otra entrada a medida que se iba entrando desde el pabellón contiguo. ¿Seguimos? La próxima, por favor. Sí, ahí va. Ahí va. Y bueno, esto es más o menos un punto de vista desde donde se ven todos los elementos: la sombra, las 2 figuras, las piedras. Bueno, y un elemento que no estaba al principio, que decidimos poner algunas piedras en el piso como piedras que ya habían aterrizado, digamos. ¿Sí seguimos? Bueno, algunos detalles. Ahí va la otra. Sí. Toda la instalación tiene algo de teatralidad. A mí me interesaba que fuera blanco, porque para mí me interesaba el blanco de la pared y el blanco de una página de un libro. Es decir, para mí es el blanco donde se refleja el texto en contraste de todo el resto del edificio. O sea, lo que en muchos pabellones hacen en Venecia es
como es un lugar tan difícil donde mostrar, porque está tan intervenido, lo que hacen es que arman cubos blancos y ponen la obra adentro y se olvidan que están en Venecia. Y yo quería hacer exactamente lo contrario. Entonces es como, esta obra es como dar vuelta una media, es decir, en lugar de ser un cubo blanco donde se pone la obra es blanca para mostrar el cubo que tiene historia, digamos, y tiene un texto. ¿Y seguimos? Lo otro que me interesa que se ve acá, ahí se ve más o menos la figura del caballo estallado, es que las tanzas de donde iban colgadas las rocas se veían. Y a mí eso, más allá de que bueno, es la manera más fácil de resolverlo técnicamente, había algo que me interesaba mucho de eso, porque yo quería que esto se viera como un simulacro, es decir, no tenía esta instalación no tenía una pretensión de representar, realista, de representar un caballo, una mujer, un chico, sino que era es como, por eso también me interesaba el material con que está hecho, es como un simulacro de todo eso. Si quieren, el hecho de hacer un caballo es como un hackeo de la historia del arte. Es decir, no es un caballo más, sino que es un caballo que responde a todos los caballos que se hicieron por determinados motivos, ¿no? Y el tema de la teatralidad, de esta sensación de estar caminando de tener acceso a un escenario donde suceden cosas y uno puede transitar entre medio de los personajes y de la escena que se está desarrollando, hizo que la obra tuviera también un elemento performático, porque los espectadores terminaron completando la obra. Eso es algo que les voy a mostrar al final. Sí. Ahora viene justo el catálogo. Sí, bueno, ya que vemos la foto esta también, este es el catálogo que ustedes ya tienen, el que quiere puede acceder en mi página a la versión digital y bajárselo. La mujer, había una cuestión, para mí esta instalación también tiene algo de síntoma, en el sentido de que no sabemos si el caballo se está asustando de las piedras que vienen a él, o si las piedras se están formando porque el caballo está golpeando contra el techo. Entonces esa especie de circularidad que no se sabe en qué sentido va, si contra reloj o a favor del reloj, tenía un punto que yo considero que es el vórtice, que es la mano de la mujer sobre la cabeza del caballo. Y esa mano estaba agrandada. Y ese agrandamiento de la mano para mí es el punto de contagio, en donde ese síntoma de la historia, si quieren, que no sabemos en qué sentido se está desarrollando, si está evolucionando o involucionando, queda como, todo ese síntoma circula alrededor de esa mano agrandada por el tamaño desproporcionado del caballo, ¿no? Acá, si ven el catálogo, de vuelta las referencias ecuestres, también me interesaba este contraste entre el Coleone de Venecia, que es el fundador de la República de Venecia, que fue una república muy exitosa, justamente gracias a la capacidad de producción de barcos que tenían los mercaderes venecianos y todo el comercio que hicieron hacia Oriente a través de esos barcos. La fundación, ya les decía, con la escultura de Verrocchio, y nuestra escultura que está siempre, fue muy gracioso y me encantó yo considero, todas las esculturas para mí son hábitats, y especialmente las esculturas en el espacio público. Le pedí a una amiga fotógrafa que fuera a hacerle una foto a la escultura de San Martín, en Plaza San Martín en Buenos Aires, y no había manera de hacerle fotos sin todos los pájaros encima, y eso me pareció bellísimo, incluso el contraste, ¿no? El ideal de república italiano, allá todo pulcro, y nosotros con toda la naturaleza y
la cuestión simbiótica que tenía nuestra escultura, que no sé si se ve, pero al lado de la pata incluso alguien dejó una bolsita de basura, y mi amiga decía, ¿la puedo sacar en Photoshop? Y yo le decía, no, déjala porque está perfecto. O sea, y lo digo con mucho cariño, ¿no? Me parece que es, bueno. El tema de las piedras un poco yo lo relacioné con estos eventos del 2001, de fines del 2001, si se acuerdan, el momento de crisis institucional que sufrió la Argentina, justamente por haber seguido al pie de la letra un modelo neoliberal que se suponía que era como la cúspide del sistema capitalista, y bueno, la gente empezó a arrancar adoquines en estas manifestaciones, y bueno, esta imagen me parece muy potente en ese sentido como una imagen también de síntoma de esa crisis que sigue sin resolver, ¿no? Pero, luego hicimos una investigación muy linda. Esta es la carta que escribió de la Valle explicando cómo iba a ser el cuadro de la Vuelta del Malón. ¿Sí seguimos? Aparecieron estos, o sea, cuando yo trabajo, todo lo que aparece, yo considero que las cosas tienen su propia agencia y su propia, sí, su propia agencia en el sentido que hay algo que empieza a tomar decisiones, que no soy yo, que es ese campo intermedio que se arma entre todas las fuerzas que uno como artista junta y reúne en un lugar dado. Y la misma fotógrafa que hizo la foto de San Martín me mandó, que es una fotógrafa a quien yo conozco porque es alguien a quien una vez buscando en internet fotos de mi obra del Parque de la Memoria, me encontré con una foto que hizo ella que me encantó, y a partir de ahí iniciamos una amistad. Y ella me cuenta que claro, tanto Caballo me cuenta que su tío, que hacía escultura en madera, estaba como obsesionado con los caballos, y me muestra estos dibujos que me parecieron una belleza, entonces también aterrizaron en el catálogo, ¿no? Como si lo que uno como artista estuviera haciendo no es que está haciendo una obra, una escultura, sino que está liberando una potencia, que la obra simplemente le abre las puertas, ¿no? Y se arma una potencia de sentido que se libera. Esto es algo que Pablo Martín Ruiz, que es un amigo que escribió uno de los textos, es un amigo de la infancia con quien compartimos la pasión por el ajedrez. El problema del caballo, que es el título de la obra, es un dilema o un problema ajedrecístico, en el cual se trata de transitar todo el tablero de ajedrez con un caballo, ¿no? No sé si ustedes juegan ajedrez, saben cómo salta el caballo, que hay que dejar 2 escaques libres, uno en diagonal. Entonces, ¿cómo transitar con un caballo todo el juego, el campo de juego del ajedrez, sin pasar 2 veces por el mismo lugar? Es un enigma ajedrecístico. Y también me interesó porque cuando uno empieza a leer estas cosas es apasionante. O sea, el ajedrez es un juego de guerra, y es un juego que tiene que ver con el surgimiento de los estados. Es un juego donde de 2 frentes de batalla que ganan uno terreno al otro, ¿no? O sea que volviendo a ese rol que tuvo el caballo en el desarrollo de los estados modernos. Próximo. Bueno, luego lo que contiene el catálogo es un ensayo. En un momento yo me subí con un iluminador fantástico italiano que me prestaron. Nos subíamos a una de esos ascensor tijera a calibrar las luces y a direccionarlas. Entonces por primera vez pude ver al caballo desde arriba, que en realidad me di cuenta es como yo los veo sobre mi mesa de trabajo, porque yo hasta ese momento venía haciendo obras de porcelana, que las veo siempre, tengo una vista aérea, digamos, de mis cosas, y en escala muy pequeña. Entonces, cuando me invitaron a preparar algo para Benice, dije, ¿yo qué hago ahora? Porque, o sea, no puedo llenar ese semejante espacio con mis obras de porcelana. Entonces la estrategia fue saltar a la escala contraria. Bueno, si seguimos,
Entonces, lo que yo ofrezco en el catálogo es un viaje alrededor del caballo desde un punto de vista, si seguimos, que nadie va a ver, o que nadie iba a ver cuando estaba instalado, porque nadie podía treparse durante el día a un ascensor. Si seguimos, por favor. Ahí va. Ahí va. Ahí se ve más desde arriba, ¿no? La pollera de la mujer. Si seguimos, por favor. Ahí, bueno, por ejemplo, se ve, parece un globo, ¿no? Se ve desde un ángulo que no se va, que el espectador normal no podía acceder, ¿no? Ahí va. Hay algo importante en esto del vuelo que tiene la pollera de la mujer, que en realidad tiene que ver con un cuarto elemento, es decir, o un quinto elemento. Tenemos los dos personajes humanos, el personaje Quino, la sombra, sería 4, y el quinto elemento que es invisible es el viento, que para mí, no sé si ustedes saben, pero el viento es lo único que no se puede representar. Lo que se puede hacer una alegoría del viento, se puede mostrar el efecto que tiene sobre las cosas, pero no se lo puede representar en sí mismo. Bueno, hay una larga historia en la historia del arte sobre cómo representar el viento y qué es el viento, que en realidad es el viento es lo que está, el viento es lo, hola, el viento es lo que está entre todo, ¿no? Es lo que es lo que lleva y trae, es el entremedio de las cosas, de todo lo vivo y todo lo que existe. Y esa presencia del viento está en la crin, está en el vuelo que tenía el cabello y la pollera de la chica, y cada tanto también estaban las piedras, porque cuando abrían las puertas de repente también entraba el viento de verdad. Tuvimos una inundación en un momento, fue muy interesante eso también. Bueno, y acá ya con público, para que ustedes vean la interacción del público con la obra, y como lo que yo considero la obra completa, digamos. ¿Y seguimos? Fue una obra que a mí me presentó muchas preguntas, todavía me presenta preguntas, por varios motivos. El primer motivo es porque yo no tuve tiempo de pensar en esta obra. Yo jamás pensé, quizás haya artistas que piensan, que se ponen como objetivo ir a Venecia como artistas, ¿no? O sea, que los elijan o trabajar para eso. Yo jamás hice eso, mucho menos desde que me mudé, que me mudé a Inglaterra, porque pensaba que, bueno, que solamente artistas que viven en Argentina iban a ser seleccionados para algo así. Y luego cuando fue muy vertiginoso, cuando el momento de hacer el proyecto, creo que nos dieron un mes y medio, y luego de ese mes y medio ya estaba el proyecto, ya había que hacerlo, y entonces empezaron un montón de problemas técnicos, legales, financieros, de todo tipo, en los cuales yo no pude pensar en la obra. Y luego los problemas siguieron en el sentido que, o sea, algo de esta magnitud, como les conté, el día llegamos, instalamos el caballo, todo más o menos funcionaba, y la mujer no alcanzaba el piso, con lo cual se iba a caer todo. O sea, ese tipo de cosas seguían pasando, uno estaba siempre respondiendo a la urgencia, a la emergencia. Entonces no tuve, salvo ese momento que les muestro yo en el catálogo, donde hasta las 12, 1 de la noche, 1 de la mañana, me quedaba con el iluminador a arreglar las luces, que era un momento de soledad, y que yo veía al caballo y a toda la obra como yo la había imaginado. No tuve intimidad con la obra, en ningún momento. Entonces, nada, y después lo que pasó cuando entró el público, si seguimos, estas son fotos bastante quietas, pero una más,
lo que empezó a pasar es que fue como un punto, esta me encanta por la niñita, estas las bajé hoy de Instagram, porque también es una obra que está sobre representada realmente en todas las redes sociales. Una de las cosas que sucedió fue que fue tendencia durante 4 semanas bajo el hashtag Contemporary Art, arte contemporáneo, o sea, fue como mucho para mí todo eso. Yo aprendí todo el tiempo, aprendí a, si nos detenemos acá ahora les cuento un poquito de esto. Todo el tiempo tenía que aprender nuevas capacidades, como dar por lo menos 5 o 6 entrevistas una atrás de la otra, a diferentes medios internacionales, aprender a saber qué decir, qué no, desde dónde sacar la foto, mucho. Una de las cosas que empezó a pasar alrededor de esta obra tan fotografiada fue que la gente capturó ese elemento performático y teatral y se lo apropió. Entonces apareció este chico que vino, se desnudó ahí enfrente nuestro, se hizo sacar una foto, se vistió y se fue. O sea que no sé si sería un artista performático, alguien, no sé qué habrá hecho con esa foto, pero hizo esto. Si seguimos, o sea, acá les hice una selección, pero tengo muchísimo material de esto. Esta foto la encontré hoy haciendo la presentación y me encantó, ¿no? Esto es un gesto que todo el mundo empezó a repetir, el de la mujer, el de la mujer concentrándose. Hubo una, si seguimos por favor, acá hay otra, que yo creo que hasta se vistió, me da la sensación que se vistió a propósito para hacer esta foto, esta chica, a quien no conozco, pero quería contarles una de todas estas anécdotas que me gustó muchísimo, que me la contó la guardiana de sala. Parece que entró un papá italiano con su hijita de 6 años, y la nena le pregunta, ¿por qué la mujer se está tapando los ojos y tiene los ojos cerrados? Y el hombre le respondió, es porque puede ver a través de los ojos del caballo. Las mujeres son capaces de hacer eso. Y eso siempre lo cuento, perdón si me repito y ya escucharon esto en otra charla, porque me dio muchísima, son esas cosas que a uno, como ya les decía, yo no me pude conectar con la obra como hago con otra obra que tengo en el taller, no tuve tiempo, y son esas las cosas que, o sea, yo ahora me conecto con la obra a través de los ojos de los otros, un poco como hace la mujer con el caballo. ¿Seguimos? Bueno, terminamos. Terminamos la presentación, pero quedo abierta a responder preguntas, o si quieren que hable más de un aspecto o de otro, no tengo problema tengo mucho más para contar, lo hice corto para que nos quede tiempo, y poder escucharlos a ustedes. Yo tengo una consulta. Sí, por favor. Para vos, ¿qué simbología tiene cada uno de los elementos? No sé, la chica tapándose los ojos, las piedras formando el caballo. Bueno, como te decía al principio, yo no hablo de eso, no digo cuál es el problema del caballo, porque no lo sé, porque no es mi trabajo. Ese es el trabajo del espectador. Yo lo que hago es contarles desde dónde, qué fuerzas reuní, qué información, cómo me nutrí para que aparecieran esas imágenes. Perdón que lo contesto, parezco... No, por favor. Sí, pero es la verdad, o sea, cualquier otra cosa estaría verseando. Fantástico. Yo quisiera hacer una consulta. Sí, por favor. Bueno, principalmente yo también he trabajado muchas veces con porcelana en figuras muy chiquitas y quisiera saber qué sintió después, cuando, como dice, bueno, no tuvo intimidad con la obra, pero después, una vez que ya estuvo, que ya lo hizo, que lo vio de frente, ¿qué sintió en el momento en el que dijo, wow, pasé de cosas muy chiquitas a esto enorme? Como te decía, no había momento para relajarse. Volví a la Bienal, ahí sí estuvo bueno, volví a la Bienal en septiembre, porque la Bienal inauguró en mayo, y volví con mi marido y con mi hijo que no habían podido venir conmigo, y ahí sí lo vi desde otro punto de vista, más como con un poquito más de distancia. Sí, no sé, fue algo, no solo que yo trabajo en pequeño, yo soy una persona bastante introvertida,
toda la vida, o sea, para que ustedes tengan una idea, de chiquita para mi cumpleaños llegaba el momento de soplar las velitas y tenía a todos mis amigos alrededor esperando para cantándome el feliz cumpleaños, y yo me largaba a llorar y me escondía bajo la mesa. Entonces fue fuerte Venecia, y no sé por qué se me ocurrió hacer semejante. Si ustedes ven toda mi obra, por ejemplo, la reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, siempre es obra que está en el margen, que está en los bordes. Otras obras que escondí, las escondí atrás de un árbol, arriba de un árbol, o sea, tiendo a tener una estrategia de camuflaje y y es fundamentada, no es solo por una cuestión de personalidad, sino también porque me interesa ese momento de invisibilidad de la obra, en la que se hace casi, aparece y desaparece. En este caso era una aparición que llegó para quedarse ahí 6 meses. Y a mí me costaba mucho estar al lado de la obra. Todavía, también me abrumó mucho, fue una obra que fue muy popular, y el tema de la popularidad es algo que todavía estoy tratando de entender de qué se trata. Sí, no sé, pero a la vez lo viví con, o sea, no fue una tortura, lo viví con humildad, en el sentido de que, bueno, el espacio pidió eso y yo lo puse. Y mi rol no es estar ahí para juzgar qué bien que me quedó, qué mal que me quedó, es lo que había que hacer. Eso es lo que, como mejor lo puedo explicar. Yo tengo una pregunta. Hola. ¿Qué pasó, o sea, con la escultura una vez realizada y desmontada? ¿Dónde fue a parar? Y después la otra pregunta que quería hacer, o sea, ¿qué te deja todo esto a vos después de haber participado en la Bienal y ser como el hito, viste, del y la artista de participar ahí en la Bienal? Bueno, no sé, es como que una respuesta contesta la segunda pregunta. La obra se destruyó por orden de un alto funcionario de Cancillería, es todo lo que puedo decir. Fue muy doloroso para mí, y ahí queda la situación. ¿Qué me quedó de la Bienal? Bueno, aprendí mucho de una manera muy acelerada. Mientras esto estaba en Venecia, yo estaba empezando a prepararme para la Bienal de San Pablo, que fue en el 2018. Las bienales siempre se empiezan por lo menos el año anterior. No es o sea, yo tengo la experiencia de 2 bienales, o sea que no es la experiencia de participar en una bienal, sino la Bienal de Venecia es muy puntual, es una bienal en la que todavía cree en la representación nacional de los estados, es el único evento internacional que tiene semejante pretensión. El tema de la representación es importante, porque en muchas de las entrevistas camino a Venecia me preguntaban qué se siente representar al país, y en realidad yo decía que yo no lo representaba, o sea que yo iba a hacer una obra y recién al ver la obra tendríamos que ver de una manera muy científica, lo respondía, ¿no? Bueno, ¿quién se sentía identificado con esa obra y de qué nacionalidad era, para ver a qué país estaba yo representando, ¿no? O sea que no, también de una manera bastante irónica dije, bueno, si vamos a elegir a alguien que represente al país de manera democrática y hacemos votar a toda Argentina, a ver a qué artista quieren que vaya, posiblemente fuera Tinelli o Susana Jiménez, no Claudia Fontes. Entonces el tema de la representación es un tema bastante delicado, y justamente es el gran problema político. Sabemos que las democracias no funcionan, pero es la mejor solución que tenemos, hasta ahora que conocemos, es una democracia representativa, y por favor no la soltemos. Entonces ese problema, si me preguntan si hay cierta, si yo puedo dar alguna, cuál es para mí el problema del caballo, para mí es ese, es el problema de la representación, en todos los niveles. Ahora, ¿qué me dejó la Bienal? ¿Qué me dejó la Bienal de Venecia, digamos? Que es una bienal bastante elitista, la entrada es carísima, los países pagan fortunas para participar, y es una bienal muy celebrity, ¿no? O sea, llegan, ustedes lo sabrán, llegan esos cruceros
y yachts carísimos, esos barcos carísimos que amarran y se baja George Clooney y no sé quién, y bueno, quizás no pobre George Clooney, que es bastante ecológico, pero o sea, durante la Bienal y sobre todo los días, la semana de la inauguración, es muy fácil encontrarse con gente muy famosa, aparte después viene el Festival de Cine, o sea, todo el tiempo está mezclado con esa cultura, mucho selfie, mucho palito de selfie, cosas que yo sinceramente odio en general de la especie humana, estaban ahí. Me pasó eso, que no, o sea, no, parezco ingrata, ¿no? Pero bueno, para mí era como ver todo lo que está mal en el mundo, porque esos cruceros que entran destruyen la ciudad. Y entonces es un círculo no sustentable en el cual la ciudad de Venecia necesita que se hagan las bienales repetidamente, que no solamente la Bienal de Arte Contemporáneo, después viene la Bienal de Teatro, la Bienal de Danza, el Festival de Cine, la Bienal de Arquitectura. Es como, tienen como, es un aparato que no puede parar porque de ese turismo vive Venecia, o sea, no solamente ese turismo, pero es parte, y ese mismo aparato es, si no entran los cruceros con los turistas, Venecia no existe, porque necesita ese dinero. Entonces ese mismo aparato lo está destruyendo. En un punto también es lo que le pasa al caballo, o sea, el caballo no puede parar de agrandarse, y cuanto más se agranda, más se rompe, ¿no? O sea, es el mismo síntoma. La Bienal de San Pablo, que vino después, fue exactamente lo contrario. Y si a mí me preguntan qué experiencia repetirías profesional, para mí, dame 5 Bienales de San Pablo más, porque la institución detrás de la Bienal de San Pablo es una institución maravillosa que está fundada en un ideal socialista, básicamente. Se considera la Bienal como el primer punto de entrada de la gente común que va a pasear al Parque Ibirapuera, el primer punto de contacto con el arte contemporáneo. En Venecia durante 6 meses pasan 500.000 personas. En la Bienal de San Pablo durante 2 meses que dura, o 3, pasan 1 millón de personas. En San Pablo no se cobra entrada. En la Bienal de Venecia, ya les digo, la entrada es prohibitiva. O sea, es la primera vez que voy a la Bienal de San Pablo fue gracias a que tenía un pase. O sea que, siendo artista y viviendo en Europa y tal, ¿no? Porque no solo es la entrada, sino viajar a Venecia, pagar el hotel, o sea, todo es carísimo mientras está la Bienal ahí. Entonces, bueno, fueron como 2 experiencias que a mí, contestando tu pregunta un poco más rápido, perdón que me estoy alargando, pero creo que me hiciste mover un montón de piezas en el tablero. Creo que son 2 experiencias de 2 bienales que me mostraron polos opuestos de cómo puedo ser artista. Y lo que es claro, como les digo, yo no quisiera nunca más repetir una experiencia como la de Venecia. Fue una experiencia bastante traumática desde distintos puntos de vista. Más allá de que estoy muy contenta con un montón de cosas que pasaron y súper agradecida, pero no creo que yo pudiera, o sea, no creo que mi cuerpo resista a pasar 2 veces por esa misma experiencia. Hola, muchas gracias por... Rolo quería sí. hacer una pregunta que ha levantado la mano. Sí, bueno, muchas gracias, Gabriel. Mira, Claudia, sí, yo por suerte, bueno, tuve la oportunidad de ver las obras, las 2. Sí, la de Venecia. Primero me pareció importantísimo el tema de la escala, como vos decís, porque la verdad que es todo sobredimensionado, es como un mega parque de diversiones, como vos estás diciendo. Entonces me pareció que la escala realmente creaba en el espectador, yo como un público, junto con los otros públicos, digamos, vos entrabas a esa sala y era impresionante. Además, independientemente de toda la historia que vos contás del espacio, era como una caballería. El haberlo dejado así crudo, te daba como esa sensación de caballería. O caballeriza, perdón. Y bueno, y con el mapa, que a mí me pareció que era un mapa, esta figura del caballo explotándose, y vi como la gente, y sobre todo las mujeres, y por ahí quizás iba un poquito más la pregunta, ¿no? Vi como que las mujeres se sentían muy identificadas con esta chica,
y lo veía, digamos, como, vos dijiste que, bueno, que más que una lectura feminista era como poshumana, pero me parece que también había un poquito de esta lectura feminista, digamos, como Judith Butler, entre la mujer y este caballo como que representa la masculinidad, digamos, a través del tiempo también fue visto así, ¿no? Claro. Sí, sí, es así. Pero contame, ¿sí?, cuál es tu pregunta. Sí, sí, totalmente. No, eso era, si había sí, algo también, digamos, de esta lectura, digamos, entre lo femenino y lo masculino, el empoderamiento femenino. Y hay algo de eso, sí. El curador, en el texto de él pone que habla del jinete ausente, y el jinete para mí era el edificio, o sea, no hacía falta un jinete, ya teníamos todo el arsenal, ya tenemos toda la historia occidental. Encima vamos a seguir poniendo jinetes arriba de los caballos, ¿no? De hecho, cuando empezaron a tirar, vieron el año pasado que empezó esta especie de manía de tirar los monumentos históricos, sobre todo acá en Inglaterra hubo cuestionamientos de héroes, o sea, gente que está arriba del podio y en realidad eran racistas, gente que traficó esclavos, etc. Dentro de todo eso, yo, mientras sucedía eso, digo, ¿no sería tan hermoso que, no sé, armar una organización clandestina que de un día para el otro todos los jinetes de todas las esculturas ecuestres que hay en el mundo desaparezcan y queden solamente los caballos, ¿no? Sería una no sé, si pudiera hacerse sería la obra, creo yo, para hacer. Sí. Sí, o sea, digo poshumana porque es más que feminista, ¿no? O sea, sí, es una mirada. El texto que creo que se les compartió de Paula Fleischner, a quien yo conocí porque escribió el texto, es el texto que, de todos los que se escribieron, que fueron maravillosos, el texto de Aldo Ternavasio también es muy hermoso, y desde ya el de Gabriel George y de Pablo Martín Luis en el catálogo. Pero el de Paula realmente, bueno, no por casualidad es la única mujer de todos los autores que nombro, le dio en el clavo, de cabo a rabo, o sea, fue, de hecho ahora con Paula trabajamos juntas, fue como encontrar una hermana realmente, y Paula trabaja en eso, en el feminismo materialista, ¿no? Poshumano materialista, entonces, bueno. Sí, bueno, gracias Rolo, aprecio mucho tu lectura porque bueno, con Rolo nos conocemos hace muchísimos años, desde el 98 creo yo. No, sí, antes, 97. Bueno, siempre con muchísimo, exacto, siempre cerca. Sí, y bueno, y después lo otro que vos decís es la diferencia entre ambas bienales, que la de Venecia está como muy sectorizada, muy dividida, por eso que te decía que era como esta especie de parque de diversiones, porque como que vos de repente pasabas y veías, no sé, los italianos, de repente pasabas, veías Israel, de repente Argentina, Perú, ¿no? Y bueno, cada uno como con su texto artístico. En cambio, la Bienal de Sao Paulo, como vos decís, esta cosa más social, donde las obras estaban como más integradas, donde de repente había, bueno, que descubrir dónde estaba Claudia Fontes, entonces también era como otra dinámica, y otra forma también de percibir tu obra, ¿no? Sí. Así sí, que bueno. Claro, yo creo que a mi obra en la Bienal de San Pablo, perdón a los que no la conocen, pero bueno, se pueden fijar después en mi sitio, se llegaba a través de los otros, y eso era lo bello, ¿no? Que ibas leyendo las obras de los otros artistas que yo elegí y terminabas entendiendo la mía, mientras que la de Venecia era frontal y también, sí, la de Venecia es como una sucesión de muestras individuales, es el individualismo al palo. Sí. Sí, tal cual. Bueno, gracias, Claudia. De nada. Claudia, también ha levantado la mano, quiere hacerte una pregunta, una de las estudiantes, Carolina Nesosi. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, yo estaba viendo que los ojos del caballo son de diferente color y material que el resto de la obra, ¿es así? Sí, buena observación. Los ojos es la única cosa que es de otro material, y es vidrio pintado. Se lo encargué a un artista. En Estados Unidos tienen como una manía de salir a cazar y matar animales. Esa fue también una experiencia. Y entonces hay una industria muy grande del embalsamamiento de animales, ¿no? ¿Cómo se llama? Taxidermia.
Y entonces este señor, su profesión es hacer ojos realistas de distintos animales, de distintos tamaños, o sea, en realidad los hace siempre de tamaño normal. Entonces yo lo que le propuse, si podía hacerme los ojos del caballo, ¿no? De esa manera. Y lo que digo que fue interesante porque esa cultura estadounidense, yanqui de la taxidermia, se alinea mucho, eran momentos de Trump, se alinea mucho con el trumpismo y con toda la extrema derecha, porque obviamente hay gente que sale a matar animales para después embalsamarlo y que le quede como si estuvieran vivos, es alguien que tiene un problema directamente. Pero bueno, eso a mí me encanta de ser artista, que uno dialoga absolutamente con todo el mundo. Y este tipo entró en la obra y se lo tomó como... yo creo que a él algo le cambió el haber participado de este proyecto. Porque no es que le encargué los ojos y ya, o sea, yo le conté todo, o sea, quería que estuviera involucrado. Y sí, lo del vidrio a mí me interesaba, no solo porque es la única nota de color de toda la... Es lo único que dialoga con el resto del espacio. También el ojo, al ser convexo, reflejaba como casi en 360 grados, o 180, acá, la sala, se veía, o sea, había esos detalles que a mí me interesaban muchísimo. Luego también el caballo se reflejaba en las ventanas a la noche, se reflejaba en las ventanas de la sala, que yo a propósito dejé sin blackouts, me interesaban esos reflejos muchísimo. Y mucha gente me preguntó, no me preguntaste vos, pero ya que estamos hablando de los ojos, te cuento. En algún momento tuve que decidir, bueno, ok, ¿de qué color van a ser los ojos? Y me puse a investigar, generalmente los caballos blancos son albinos, son blancos porque son albinos. Entonces me puse a investigar, y los caballos albinos tienen los ojos celestes, tienen los ojos o muy blancos o celestes. Y me puse a investigar la historia de los caballos albinos, y resulta que solamente hay caballos, esto fue después, ¿no? O sea, no me voy a hacer la canchera que yo pensé en un caballo blanco por esto. El blanco salió de lo que les conté, ¿no? De que fuera esta especie de cubo invertido. Pero me puse a buscar la historia de los caballos blancos albinos, y resulta que solamente hay en América, porque son caballos que es una enfermedad, digamos, o una condición genética que se dio en América, un poco como las familias reales, ¿no? Como no tenían con quién cruzar, los caballos que trajeron los europeos eran pocos, y al cruzarse salían estas variaciones genéticas de los caballos albinos. Y bueno, como la obra tenía que ver, o sea, estoy haciendo esta obra en un espacio donde se hicieron los barcos, donde fueron esos caballos a América, entonces me pareció que lo que les contaba antes, ¿no? Que una vez que uno lo único que hace es reunir los hilos de información, y la trama de la narración se va armando sola, y después resulta que aparece un detalle de la narración, como esto que les cuento, que viene a confirmar la trama que ya se estaba armando, ¿no? Ese es con respecto a los ojos. Bien, gracias. De nada, querida. Muchas gracias. Mara Morón también quería hacerte una pregunta. Mara. Hola, buenas tardes a todos, y bueno, gracias por esta oportunidad, la verdad que es una maravilla. Quería preguntar, ¿cómo pasaste de ser una artista que trabaja en tu taller en forma individual a organizar grupo de trabajo, manejar tecnologías 3D y luego hacer un montaje a gran escala? ¿Cómo armaste el equipo de trabajo? Esa es la pregunta. Es buena pregunta. Bueno, yo tengo mucha experiencia en gestión, porque entre los años 2000 y 2006 yo armé un programa de cooperación entre artistas en Argentina que se llamó Trama, en el cual empezamos siendo 7 artistas que yo levanté el teléfono y llamé, porque tenía este ideal de cómo hacer algo para cambiar la escena artística argentina, que era muy competitiva, muy individualista, y yo quería que hubiera
que hubiera un ambiente propicio, un compost, donde se pudiera dar pensamiento crítico, que pudiéramos desarrollar pensamiento crítico artístico, y para generar ese compost la única manera era construir colectividad. Y bueno, de esos 7 artistas terminamos trabajando después de 6 años de manera descomunal y más monumental que el caballo. Terminamos reuniendo a 70 organizaciones en todo el país, o sea, fue como una cosa muy, muy enorme. Entonces, mi bautismo de fuego en la gestión fue con ese proyecto, con el cual yo aprendí a manejar presupuestos muy grandes, a coordinar gente, a cómo tratar con gente para obtener el resultado que uno está buscando. Así que eso, y después de eso, Trama se dio, fue contemporáneo el proceso de Trama con el proceso de producción de la escultura del Parque de la Memoria, para el cual yo tuve una ayuda increíble del equipo del Parque de la Memoria, que funciona súper bien, pero que también fue, o sea, la escultura esa fue cómo tratar con un tipo en una fundición en Claypole, en el suburbano bonaerense, que hace bombas funde bombas de petróleo para el sur patagónico y está acostumbrado solamente a trabajar con varones. Y bueno, yo me tomaba el tren que salía de Aedo para llegar a Claypole, bajaba la persiana porque en el trayecto tiraban piedras al tren, o sea, bueno, aparte soy una chica que viene de un contexto bravo, digamos, qué sé yo, vengo del oeste bonaerense, entonces tengo como una piel gruesa para esas cosas. Y bueno, sí, es mucha atención al detalle y también no olvidar que en ningún momento que los demás están esperando una visión clara, entonces saber comunicar esa visión clara, no tener... Yo tengo problemas en pedir, entonces bueno, de repente me costaba pedir, no, pero ¿qué tal si elijamos un poquito más el caballo? Tuve muchísima suerte en que el equipo de gente que contacté, que se llamó London Mold Makers, que eran unos artistas jóvenes acá en Londres, tenían muchísima sensibilidad, o sea, eran ante todo artistas, entonces, y un nivel de obsesión peor que el mío, con lo cual respondieron, realmente no hubo, fue bastante fluido. Lo único que fue terriblemente difícil de todo el proceso fue el aspecto burocrático con la Cancillería. Eso sí fue monstruoso, o sea, fue lo único que no fue aceitado, por problemas de ellos internos, de cómo manejan estas cosas y cómo se han manejado históricamente. Entonces lo viví con muchísimo estrés, porque no, por ejemplo, o sea, les digo, para muestra sobre un botón, se inauguraba el 8 de mayo, la obra tenía que partir de mi taller o del taller de London Mold Makers el 28 de abril, y yo el primer dinero para hacer el caballo lo recibí el 28 de marzo. El caballo y todo, no solo el caballo, o sea, para hacer cualquier cosa. Eso ya con eso se imaginan todo lo demás. Entonces, bueno, eso fue tremendo. Pero bueno, gracias a esta experiencia, después cuando terminó todo, yo escribí un informe de 7 páginas que presenté, que nadie me pidió, pero yo lo hice por mi experiencia en gestión y porque no quiero que nadie más pase por lo que pasé yo, lo presenté a Cancillería, y las bases de la última bienal en la cual se seleccionó a Mariana Tellería, estuvieron hechas a partir de las recomendaciones que yo hice. Entre otras cosas, supongo, pero bueno, yo leí ahí muchas de las cosas que yo había propuesto. Genial, genial, muy bueno eso. Claudia, mira, también si hay algo que me gusta mucho de este conversatorio que estamos teniendo, es que tenemos desde docentes egresados hasta chicos que están en primer año que se han sumado a escucharte. Una de las que levantó la mano es una chica que se llama Julieta, que está en primer año, así que le vamos a dejar la voz a ella. Me encanta. Gracias, profe. Yo tenía varias preguntas, y otras más que se fueron respondiendo avance de la llamada. Y bueno, la primera era porque la chica que tiene los ojos tapados, tiene el peinado famoso de la cola de caballo. ¿Y esto es para que tenga una conexión con el animal o solo porque...? Sí,
es verdad, en inglés también se dice ponytail, no sé en otros idiomas, habría que ver, ¿no? Porque pensando en un contexto internacional, no necesariamente todo el mundo le dice cola de caballo. Pero sí había una simetría formal que a mí me interesaba, también en el contraste de escala entre ella y el caballo, con la cola del caballo, justamente, ¿no? O sea, sí, estaba eso. Y bueno, lo otro, sí, el modelo caballo original, ya se murió, sigue vivo. Ay, qué linda que preguntes eso. Fue tremendo eso. 2 días antes de salir a la Bienal, desde mi casa, me explican que mi perro, que era, bueno, o también un compañero de obra, de que habíamos hecho obra juntos, que le quedaban 3 meses de vida. Eso fue el comienzo de la Bienal. El fin de la Bienal, 2 semanas antes de que se termine, se muere Welsh, el caballo, de un accidente que tienen a veces los caballos, que se les da vuelta el estómago. Hubo que matarlo, en realidad le pasó eso, era muy doloroso y se lo mató. Así que el pobre Welsh no está más y se fue con esa escultura, quedó como inmortalizada ahí. La dueña del caballo, que todavía yo estoy en contacto con ella acá, aparte de Caroline que lo cuidaba, somos como un club que a veces hablamos mucho de Welsh, porque la verdad que era un tipo muy particular. Y la última, sí, o sea, todo esto se sacó algún libro fuera de, o sea, que hable de la escritura en general, de toda la historia que contó usted. No, hay muchas presentaciones en YouTube, hay una del Mercado de Arte Córdoba del 2017, si buscan, y también una de Arteba del 2017, donde posiblemente me repita, pero también posiblemente haya dicho otras cosas, y está el catálogo. Y alguien esta semana justamente me está diciendo, porque bueno, hay toda una historia de cómo se hizo todo esto, que no la voy a contar porque es muy tortuosa, pero que alguien me dijo, vos tenés que escribir una novela con esto, así que te voy a avisar si sale la novela. Muchas gracias. Muchas gracias, Juli. La profesora Olga Campasi quería decir algo. Sí, Olga, hola, tenía que activar el micrófono. Bueno, yo la quiero felicitar a Claudia. Yo vi la muestra de la obra de la Bienal de San Pablo, la de Venecia no, en situ, ¿no? En el lugar. No, quería hacerle un comentario por lo que ella hace referencia en algún momento, creo que es en el catálogo, cuando dice que nombra a Peter Sloterdijk, cuando dice que como los humanos hemos fallado como animales, ¿no? Si ese concepto tiene una relación también con lo de poshumano y con la tecnología, que de hecho, bueno, se ha empleado tecnología actual en su obra. ¿Qué relaciones ella puede ver de eso, de que hemos fracasado como animales? ¿A dónde podría estar nuestro sentido de ser humano, ¿no? Es un poco esa mi pregunta, bueno, no sé, o mi inquietud. Sí, tiene que ver, obviamente sí, tiene que ver con una cuestión de un contexto poshumano, en el sentido de que hemos fallado como animales en el momento en que separamos cultura de naturaleza. A mí la tecnología no me parece ni un éxito ni un fracaso, me parece que es algo que hemos desarrollado los humanos, como otros animales desarrollan otras tecnologías. No es algo que nos pertenece a nosotros. Y tampoco me parece que sea la causa, estas tecnologías no me parece que sean la causa de nuestro fracaso como animales. Me parece que la causa de nuestro fracaso como animales es la arrogancia que tenemos de considerarnos especiales en este planeta, ¿no? En este planeta o en este universo. Básicamente creo que es eso. Alguien me decía, deberíamos ser más humanos, y digo, no, por favor, ya basta de ser humanos, deberíamos ser más animales. Y en ese sentido, cualquiera que convive con un animal, el que sea, o con una planta, si la empieza a observar,
va a desarrollar otra capacidad de sentir, que yo creo que por ahí está la respuesta de cómo podemos humildemente tratar de desandar el camino y retomar caminos que en realidad no es que nadie pensó estas cosas antes, siempre hubo pensadores que se descartaron, qué sé yo, en el momento que existía Descartes, existía un Herder, que estaba hablando de cosas que cuando uno lo lee ahora es súper poshumano. Pero bueno, Descartes fue más marketinero, se le ocurrió el pienso luego existe, o fue un hitazo, y a partir de ahí disparamos una que recién ahora estamos viendo a dónde llegamos, ¿no? Claro, pero si fuéramos más animales, ¿no? Yo amo los animales, amo los caballos, bueno, he tenido la experiencia, he visto que en Europa muchos van al matadero cuando ya no pueden correr, ¿no? Los caballos de carrera, y he estado presenciando la muerte de uno. Pero en el sentido de que el animal también es territorial, ¿no? Y te referiste a lo de que Venecia representa todavía naciones. Es un tema conflictivo, ¿no? Yo creo que yo no lo tengo para nada resuelto. Los animales que yo he tenido son muy territoriales. Entonces mi pregunta es, si fuéramos más como animales, ¿deberíamos ser territoriales? ¿O deberíamos basarnos en esa fuerza animal? O sea, ¿o qué tenemos que hacer nosotros, personas, no sé, si no nos queremos llamar humanos, no sé cómo nos llamemos, ¿no? Pero esto que yo experimento con mi cuerpo, más allá del arte, o con el arte, ¿cómo tenerlo en relación a esa, o sea, cuál es la relación que tendríamos que tener con los animales? Porque a mí me produce mucho conflicto actualmente, desde que si te comes la vaca, no te la comes, desde que adorás la vaca, no la adorás, desde que montás el caballo, no lo montás, o sea, te quiero decir, es muy complejo. Sí. Para vos, ¿cuál sería eso? Porque es complejísimo. Claro que es complejísimo, y de hecho hay muchísima gente pensando en estas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de Donna Haraway que dice, making no babies, not babies, ¿no? Que no hagamos bebés, no hagamos bebés, que creamos parentela en un punto, ¿no? Entonces, si vos te comportás de esa manera, o sea, todos, cuando vos decís somos todos territoriales, yo te diría, somos todos extractivistas, porque hay un bien común del cual todas las especies, hasta la cianobacteria, hasta el COVID, todas las especies están alimentándose de lo mismo. El tema es cómo regularlo, ¿no? Cómo que sea un extractivismo que es sustentable, o sea, yo creo que hay muchísimos ejemplos de eso en cómo viven otras culturas más allá del occidental, que viven en estrecho contacto con la naturaleza. La experiencia que yo tengo personal, por haber hecho un proyecto con ellos, es de la cultura wichí en el norte argentino. En el momento en que yo estaba, si ustedes ven las fotos mías de la conferencia de prensa de Venecia, yo estoy color tostada, pero tostadísima, porque venía de 52 grados a la sombra en el Chaco salteño de un proyecto que se llamó La Criatura Intermedia, con la comunidad de Santa Victoria Este 2, con una familia que son los Mendoza, que es la familia del cacique Tiluc, que algunos quizás lo conocen, es un cacique que fue bastante conocido porque él hizo muchos esfuerzos para construir puentes con Occidente, no como un modo de supervivencia de ellos, sino para salvar al planeta. Es decir, si no les enseñamos a esta gente a cómo vivir, estamos fritos, todos. Y bueno, lo que yo aprendí de ellos allá es eso, ellos todos comen carne, ellos todos pescan, pero de una manera sustentable y ofreciendo algo a cambio. En un contexto, realmente, en un contexto que es tan árido y tan tremendo, extractivista, como están desmontando la frontera agrícola y está avanzando de manera ilegal a modos que te erizan la espalda, y no hay modos, y ellos tienen, por ejemplo, alianzas, por ejemplo, ellos les llaman los cuervos, pero en realidad son los buitres, que ellos los toman de pequeñitos, cuando son pichones, y les enseñan a volar ellos, los huichís a los buitres.
Y entonces se establece como una relación con un animal salvaje que vos y yo llamaríamos de mascota, pero no es mascota, es otra cosa, es como un aliado, un compañero aliado. Cuando esos buitres crecen... Una relación. Es una relación, sí, pero de familia. Por eso es lo de Donna Haraway. Sí, yo he criado animales que vivían conmigo y claro, sí, de parentesco. totalmente. Entonces, los buitres acompañan a los chicos a la escuela para asegurarse que no les... o sea, los acompañan con el vuelo, ¿no? Y los traen de vuelta a casa seguro. Cuando hay una motosierra desmontando, vienen y avisan. O sea, se dan todo ese tipo de interacciones que bueno, yo estoy tratando de aprender, pero obviamente tenés que estar en un lugar de mucho contacto con la naturaleza para saber de esas cosas, ¿no? Pero sí, o atento a la naturaleza que hay en las ciudades, porque nosotros tenemos naturaleza en la ciudad también. Sí. Aquí, o sea... Sí, lo que pasa es que quizás hay mucha interferencia, ¿no? Entonces hay, qué sé yo, los cantos de pájaros que escuchamos en las ciudades en realidad son señales de alarma, no son cantos de pájaros de interacción con otros animales. Entonces, no sé, hay mucho por aprender, pero yo creo que si me preguntás, pasa por ahí, por nutrir parentescos con todo lo otro, de una manera humilde y aprendiendo, ¿no? Tenemos el dos preguntitas a la vida. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tenemos dos preguntitas más. Juan Pablo Rallinat, que habías levantado la mano. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Úbeda, aunque salga Juan Pablo Reginato. Mi pregunta es, yendo específicamente al trabajo que habías hecho, ¿cómo trabajas el espacio para generar las figuras en las sombras? Que me pareció muy interesante. Y también por qué tuvieron que romper la obra siendo algo tan precioso que lo podrías haber llevado a muchísimos otros lados para ser disfrutado. La pregunta gracias. La pregunta de la destrucción no es para mí, porque yo no. O sea, no es para mí. La pregunta supongo que es una pregunta técnica, no sé si te entendí bien. Vos decís que cómo se formó cómo técnicamente resolvimos el problema de que se formara la figura en la pared. Exacto, sí. Sí, mira, pasamos con los chicos estos de la compañía, pasamos por un montón de planes. En un momento teníamos una grilla absurda, las piedras estaban todas numeradas. Se usó un poco de eso, que se armó primero digitalmente para saber dónde iba. Las piedras, había, si recuerdo bien, había 12 modelos de piedras, ¿no? De distintos tamaños. Entonces, queríamos que no se produjeran repeticiones, ¿viste? Que no se formaran como, sí, repeticiones, ritmos, queríamos que fuera más bien disruptivo. Entonces, tratando de evitar eso, teníamos unas piedras que eran claves, que sabíamos dónde tenían que ir para que se forme la cabeza, para que se forme la cola, pero después el resto fue un poco llenando y proyectando la luz, o sea, ya con la luz proyectada en el lugar, después terminamos completando el espacio con las piedras que iban en cada lugar, ¿no? Pero no es matemático, fue una cosa bastante... Trabajamos un montón para que sí, tener un sistema, pero terminó siendo, bueno, como salga. Dominique también te quería hacer una pregunta. Domi, ¿estás por ahí? Ahí. Primero, ¿ahí se escucha? Porque no tengo muy claro cómo es esto. Bueno, sí. Antes que nada quería agradecerte porque la verdad que contarnos tu proceso por el que transitaste para hacer esta obra, y me imagino que varias de las que tenés, porque he visto varias obras tuyas y me encanta. La verdad que
no, ha sido muy agradable. Toda tu obra tiene una delicadeza muy especial, y también en lo del caballo y esta mujer, también hay una conexión de delicadeza muy especial que evidentemente no está en estos hombres heroicos que hacen naciones, así que en realidad es muy, muy interesante lo que has hecho. Yo lo que quería preguntarte, porque dijiste que eras bastante tímida, entonces la pregunta tenía que ver con las bienales, y quería saber si a vos te convocan o vos te postulás para las bienales, porque si hay varias personas que están estudiando, tal vez también sea una pregunta que venga bien decir. Y bueno, felicitarte obviamente y esperar que sigas haciendo muchas cosas más como las que estás haciendo. Nada más que bueno, eso. muchas gracias. Bueno, fueron 2 bienales solamente. La de Venecia, ya expliqué que en realidad me convocaron para presentar un proyecto basada en la trayectoria, en la obra, en lo que fuera, que los motivó para elegirme para presentar un proyecto, y luego fue por el proyecto. En el caso de la Bienal de San Pablo, fue una visita de estudio que me hizo Gabriel Párez Barreiro, que fue el curador general de la Bienal. Vino a mi taller en el momento que yo estaba preparándome para Venecia, y hablamos, me dijo, contame de tu obra. Yo ni siquiera, sí sabía que él estaba, pero yo no presto, realmente va a parecer mentira, pero yo no presto atención a qué curador está haciendo qué, o sea, realmente lo único que me importa es hacer la obra en el taller. Y sabía que Gabriel estaba, o sea, cuando me dijo que quería venir, lo googleé a ver qué está haciendo este hombre, y ahí vi que había sido elegido como curador a la Bienal de San Pablo. Y nada, vino al taller y me pidió que le cuente de mi obra, y le conté de mi obra, de qué intereses tenía en ese momento. Le conté de un texto que yo venía leyendo sobre, que escribe un crítico literario sobre el rol del arte dentro de la evolución humana, que me da una definición de arte que a mí me interesaba muchísimo. Y esa definición tenía que ver con la atención colectiva, con prestar atención de manera colectiva, perdón, de un chiquito que tiene que comer, a un objeto, ¿no? Que eso es lo interesante de la obra de arte, que es un objeto en el que todos decidimos que le vamos a prestar atención colectivamente. Y a partir de prestarle atención colectivamente se suceden una serie de cuestiones que sucede el arte realmente, ¿no? O sea, que hay cierta cohesión social y cierta liberación del potencial creativo de todos los que están mirando, prestando atención a esa obra. Y cuando hablé con Gabriel de esto, me empezó a contar sus ideas para la Bienal de San Pablo, y yo le dije, me encantaría, voy a ser la primera ahí en la puerta, como espectadora, decía, ¿no? Para ir a ver la Bienal, y me dijo, me parece que vas a estar adentro. Así que, bueno, y ahí me invitó a participar, porque bueno, había muchas coincidencias en los intereses que teníamos nosotros los dos por distintos motivos en ese momento. Y bueno, creo que en el caso de la Bienal de San Pablo, más allá de la cuestión de artista, también influyó mi experiencia con Trama, porque se necesitaban artistas que tuvieran cierta experiencia curatorial o cierto, o sea, que no vivan en un frasco, ¿no? Digamos, y bueno, de alguna manera yo esa experiencia la tenía, y bueno, calculo que eso también le dio un plus a mi perfil para que él se decida invitar. Bueno, mil gracias, la verdad que ha sido un lujo toda tu explicación y toda tu, no sé cómo decirlo, qué buena persona que sos, que nos pasás toda tu experiencia y todo por lo que transitas, porque realmente cuando uno hace arte y tiene espacio como para investigar y eso te abre un montón de cosas, y bueno, hoy nos has abierto un montón más. Mil gracias. Ojalá, gracias.
Mira, Claudia, queda una preguntita más que se acaba de sumar. Subió la mano Lucía Rojas Leiva y con esta ya iríamos cerrando. Pues sabemos que es muy tarde por allá, así que no te está queremos todo bien, no hay problema. Lucía. Sí, ¿ahora me escuchan? Bueno, bueno, la verdad es que la escucho con muchísima admiración, también quiero agradecerle. Yo soy estudiante, recién arrancando del primer año, entonces, en base a la experiencia que nos comentan de la Bienal, le pregunto, ¿hay algún consejo o alguna reflexión que pueda brindarnos a nosotros los estudiantes pensando en en esta experiencia que comentaba de la burocracia, cuando a veces interfiere en este lado dócil del arte o con los artistas? Es complicado porque los artistas argentinos, bueno, yo vivo en otro país, pero en Argentina ser artista significa ser artista, ser curador, ser escritor, ser docente, ser gestor. Yo hice todo eso. Hay otros artistas en otros países que están más cuidados, digamos, o sea, lo que no necesariamente como artista. Entonces, por un lado, yo te diría, siendo artista joven, participar en redes, en todas las redes que encuentres que apoyan el desarrollo profesional de los artistas, poner tu tiempo y tus ganas en eso también, porque te vas a terminar beneficiando, porque vas a terminar en una red de cooperación que lo que vos no puedas resolver, lo va a resolver el de al lado por vos, a la vez que vos le vas a resolver otro problema al otro. Esa es la primera, o sea, no aislarse, estar en red, estar en redes genuinas, no te estoy hablando de las redes sociales, o sea, estoy hablando de redes de intercambio genuino, de curiosidad genuina, por saber qué está haciendo el artista al lado. La formación, ustedes en la Universidad de Cuyo posiblemente tengan una formación muchísimo mejor que la que tuve yo en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que en los años 80 fue muy deficiente saliendo de la dictadura y tal. Si hay algo que yo todavía sufro es la falta de formación que tuve, desde lo técnico, desde lo teórico. Bueno, ustedes tienen otras herramientas, simplemente, más allá de que seguramente el nivel de excelencia de la Universidad de Cuyo es muy superior a la formación que tuve yo, tienen las redes, o sea, yo todo esto, yo lo que hice, lo hice sin red, ¿no? Yo o cualquier artista de mi generación, es decir, la información está ahí. Ustedes lo que tienen que aprender rápidamente es a conectarse con su deseo para saber qué información importa y qué no. Y la regla de oro de cualquiera en esta vida, pero específicamente de los artistas, y específicamente de los artistas si son jóvenes, es conectarse con su deseo. Si estás conectada con el deseo, tarde o temprano, o sea, el deseo no puede ser ir a una bienal. El deseo tiene que ver con qué obra es para vos necesaria traer a este mundo. Y si vos, ese es tu tesoro, ese es tu capital. Si vos eso lo cuidás y no dejas que nadie te señale qué es lo que deberías estar haciendo, si vos entendés qué es lo que deberías estar haciendo, ya está. Después que te pase, qué sé yo, si te invitan a una bienal, si te invitan a hacer un monumento, si te invitan, eso va a suceder solo, porque no es algo que vos provocás, eso lo provoca la obra te lleva, la obra necesita estar en el mundo y la obra va abriendo el camino por vos. Pero si vos, eso solamente sucede si la obra es obra, es decir, si la obra está ahí porque es genuina, porque tiene que estar porque vos, te pidió a vos que tiene que estar ahí. No sé si me explico, estoy un poquito esotérica en mi respuesta, pero espero que te sirva. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Sí, muchísimas gracias, entendí. Muchas gracias. Generar tramas, generar redes, eso es algo que ella ya lo venía proponiendo desde Trama, acá lo tengo por cualquier cosa. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. Claudia, ha sido un placer. Quiero agregar una cosita, por lo que acabas de mostrar y lo que dijo Lucía, porque lo subí esta semana en mi website.
hay una sección de trama donde están los PDFs de trama 2000 y 2001, que justamente tiene que ver con estos temas. O sea, la que vos tenés es la 2001, la verde, pero bueno, como hay poquitas, que sepan que está el PDF que se lo pueden bajar. Fantástico. Así como también hemos compartido el catálogo de la Bienal de Venecia y los artículos que nos enviaste, están para disposición de todos, así que lo pueden encontrar en la página de la facultad, en donde sale la noticia del conversatorio de Claudia. Yo en este momento le quiero pedir a todos, por favor, que prendan los micrófonos, y a la cuenta de 3 le vamos a brindar un aplauso muy grande a Claudia, que tan generosamente ha estado con nosotros. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Claudia. Gracias a vos. Un gran gusto, hermosísimo escucharte. Bueno, gracias por el entusiasmo. Gracias, Clau. Un tonto, porque te perdés cosas de varios. Ahí está. Eduardo, vos, dale, que has sido el gestor de todo. Eduardo, decí algo. Pero prende el micrófono primero, Eduardo. No, yo voy a contar una cosa histórica, que en uno de los viajes que fuimos con un montón de alumnos a Buenos Aires y fuimos a Arteba, viste que es inmenso y nos dividimos en grupos. Entonces cada uno por su lado, después nos juntamos en algún lugar y hablamos de todo lo que habíamos visto. Y entre un montón, por mayoría, nos había llamado la atención unas pequeñas piezas creo que eran animalitos, objetos de cerámica. ¿Cómo es el material? Porcelana. Porcelana. Era una maravilla, una cosa impresionante que, digamos, que a 100 alumnos y profesores nos impactó. De ahí comenzó el largo camino por Claudia Fontes, que no era fácil en ese momento porque nos comunicamos con la galería creo que no le comunicó, ella no estaba acá, pero desde aquella época, que sería una obra distinta a la que mostraste ahora, era una obra pequeña, que podía pasar desapercibida, pero sin embargo era un impacto único. Ya que estoy, quiero contarles que... Quiero contarles que en este momento en el CCK en Buenos Aires hay una muestra impresionante, y sobre todo a aquellos que les interesa el tema del poshumano, porque hubo un par de preguntas, que se llama Simbiología, curada por Valeria González y su equipo, en el cual hay una obra de esta serie y hay 3 obras más. Va a estar cerrada, porque obviamente se está cerrando todo en Argentina a partir del lunes, pero el equipo curatorial hizo un trabajo increíble que se puede ver online. No sé cómo sale, si googlean Simbiología, Centro Cultural Kirchner, va a haber muchísimo, ya hay muchísimo material ahí arriba, pero aparte han traducido unos textos de distintos filósofos poshumanos que son fundamentales y bellísimos. Así que los invito, si tienen ganas de ir a leer eso, que está en castellano, que generalmente son textos que están en francés o en otros idiomas, tienen ahí un montón de material también. Fantástico. Perdón, pasé el aviso. No, está muy bien. Buenísimo para verlo. Sí. En nombre de toda la comunidad académica de la Facultad de Artes y Diseño y en nombre de todos los que estamos aquí presentes, quiero agradecerte muchísimo por la generosidad, el buen humor, la disposición, las ganas. Sabemos que es muy tarde allá, así que nada, desde nuestra parte, millones de gracias y bueno, siempre serás bienvenida en nuestra facultad. Gracias, bueno, Claudia. Muchas gracias a todos. Bueno, me voy a cenar. Sí, por favor. Muchas gracias, Claudia, y un gran aplauso Muchas para gracias. Muchas gracias, que le vaya bien. Chao. Gracias, adiós. Gracias, Claudia, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, profe.